Estamos con Juan de Dios Garza aquí en el Congreso Clana. Él es asesor en nutrición y estuvo a cargo del panel de calidad de carne. Doctor, queríamos consultarle con respecto a la terminación del ganado. ¿Cómo nosotros desde la nutrición podemos mejorar la calidad de carne? Buenas tardes. Pues realmente hay varias estrategias que normalmente seguimos y primero que nada creo que debemos de tomar en cuenta el tipo de ganado, la genética que tiene el ganado, el sexo del ganado, porque hembras, por ejemplo, depositan más grasa que machos enteros y los machos enteros depositan menos grasa que los machos castrados. Entonces, cuando hablamos de calidad de carne, necesitamos hablar de diferentes factores que afectan la deposición de la grasa, por un lado, la edad, que afecta realmente la terneza, la jugosidad de la carne. Entonces, son diferentes factores como ahora en el panel lo tratamos. Son factores nutricionales, son factores genéticos, son factores de manejo que tienen que ver mucho, como dicen en otros países, a la hora del faenado. Cuando el animal va a ser sacrificado, debe de llegar a un punto determinado de grasa, composición grasa en su canal. En México normalmente nosotros sacrificamos con un 28% de grasa en las canales, ¿no? Eso es un poco diferente a Estados Unidos, porque en Estados Unidos las canales son más grandes, entonces tienen más grasa y entonces tienen más capacidad o más, diríamos, chance de que clasifiquen. Sin embargo, en México yo estuve trabajando un buen rato en el Rancho El 17 y ahí se engordaban hembras, más o menos el peso de entrada era 255 kilos y salían con un peso promedio de 490, 520 kilos. Y esas hembras, en la mayoría por el tipo de alimentación que se seguía con alta cantidad, porcentaje de grano, nosotros teníamos a veces hasta 70-80% de hembras que clasificaban choice. Choice quiere decir el estándar que usan los americanos para tener un animal con una determinada deposición de grasa en el músculo, es decir, lo que se llama marmoleo. Entonces, cuando nosotros producimos un animal choice, nosotros vamos a tener una diferencia o un diferencial de precio más o menos en aquellos tiempos, si no mal recuerdo, eran como de 1,200, 1,300 pesos de ganancia nada más por producir choice, comparado contra un animal que era selecto o estándar, ¿no? Desde la nutrición, ¿cómo podemos llegar a este tipo de animales? Bueno, esa es una de las cosas que constantemente me preguntan mis clientes, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, para producir carne de calidad, primero tienes que tener los elementos básicos, por un lado la genética, por otro lado el manejo, por otro lado la nutrición. Y con la nutrición nosotros normalmente en los programas de ganado de calidad en los ranchos del norte del país usamos 2 o 3 dietas y esas 2 o 3 dietas van aumentando en densidad energética de tal forma que los animales, por ejemplo en Sonora, los animales empiezan a consumir una dieta alta en energía, a lo mejor a los 20 días de que llegaron al corral, y también los días de alimentación. A veces tardas 160, 180 días, 200 días, dependiendo del peso de entrada del ganado al corral. Pero una situación muy interesante que hacemos ahora, también se engorda ganado de origen lechero, es decir, Holstein. Y ese ganado, cuando entra al corral, permanece ahí 20 días o 15 días y ese ganado nomás come una sola dieta que es la más alta en energía y desde entonces el ganado empieza a ganar
musculatura y empieza a redondearse, y una de las razones por usar dietas altas en energía grano, menos forraje, para que no crezca tanto sus órganos internos, ¿no? De esa manera hacemos que el animal sea eficiente y además hacemos que el animal deposite grasa y la canal sea una canal de muy buena calidad y comparable con animales que le llamamos nosotros de color, ¿no? Durante las conferencias hoy aquí en este panel se habló mucho de la calidad de carne y los minerales. Diferentes minerales, por ejemplo, que afectan el color de la carne, que afectan la terneza. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? ¿Qué minerales no podemos olvidar al momento de hacer la dieta? Bueno, es que en realidad todos los animales tienen un requerimiento mineral y de vitaminas también. Entonces, todos los minerales tienen que estar en la medida proporción de sus requerimientos. Sin embargo, hay algunos minerales como el zinc, por ejemplo. Hay un Consejo Nacional de Tecnología o el National Research Council en Estados Unidos que dicta esos requerimientos y hay tablas. Por ejemplo, el zinc requiere, o ellos sugieren que se usen 30 partes por millón en una dieta base seca. Sin embargo, nosotros hemos visto a nivel de campo que si nosotros subimos en lugar de 30 partes a 90 partes por millón, podemos mejorar la calidad de la carne, podemos mejorar la salud de los animales y entonces el zinc tiene un efecto sobre el sistema inmunológico muy importante y te da una buena calidad de carne. Entonces, en el respecto, por ejemplo, a los colores de la carne, muchas veces el color de la carne es el resultado de un mal manejo del sacrificio. Y entonces, eso le llamamos nosotros cortes oscuros. Cuando no hacen un buen manejo y el animal está muy estresado y lo mandan a sacrificio, ese animal va a tener cortes oscuros. Entonces se ha hablado mucho de utilizar, por ejemplo, vitamina E para poder cambiar el color de la carne y que dure más tiempo en anaquel. La vitamina E es un antioxidante natural que si tú le das ciertas, nosotros a veces le damos hasta 1.500 unidades internacionales por kilo de dieta, en ciertas etapas de la engorda, entonces subimos su requerimiento y eso hace que la carne se mantenga con un color muy, muy bonito y además dure más en el anaquel, porque es un antioxidante natural, se oxida menos.